Definimos la corrosión como el deterioro de las propiedades de los cuerpos metálicos, debido a la exposición a ciertos medios fluidos agresivos. Estos medios pueden ser líquidos o gaseosos. Este deterioro va acompañado de modificaciones químicas que se desarrollan con el tiempo. Si estamos hablando de cuerpos metálicos, los metales están como su número de oxidación cero, su estado nativo. Entonces, la corrosión es el proceso por el cual esos metales con su número de oxidación cero se oxidan y pasan a un mayor número de oxidación. Pasan de cero a un número positivo. En general, este proceso se debe producir o se ve favorecido cuando hay presencia de agua en el medio, que favorece la migración de los iones por sobre el metal. Se producen corrientes de corrosión que favorecen y aceleran estos procesos. El medio agresivo o corrosivo, que es el que produce la corrosión del metal, se puede tratar entonces de agua de mar. El agua de mar favorece mucho los procesos corrosivos porque tiene gran cantidad de iones favoreciendo la conductividad eléctrica y acelerando el proceso de oxidación, o puede ser aire húmedo o vapores ácidos. Estas reacciones de corrosión son en todos los casos son reacciones que se dan espontáneamente, o sea, como vamos a ver después, tienen energía libre de reacción negativa. Y las reacciones de corrosión de los metales son un gran inconveniente a nivel industrial, ya que, por ejemplo, plantas que están formadas por distintos caños metálicos se pueden ver expuestos a la corrosión, y es importante evitarla para evitar una importante inversión que uno haya hecho en toda esa estructura. O también, por ejemplo, en un casco del barco se puede ver que está expuesto al agua marina, que es susceptible de corroerse el casco del barco. Por lo tanto, conociendo los procesos de corrosión, es importante conocer cómo podemos evitar esos procesos. Los metales pueden encontrarse en la naturaleza como distintos compuestos. Algunos de ellos se encuentran como compuestos insolubles en agua, o sea, en forma de óxidos, silicatos, sulfuros o carbonatos, y se encuentran en su forma oxidada, o sea, con número de oxidación positivo en este caso. Solo algunos pocos elementos metálicos se encuentran en la naturaleza en su estado nativo, o sea, con su número de oxidación cero, y esos son los metales nobles. Ese es el caso del cobre, la plata, el oro y el platino. Todos ellos tienen potenciales de reducción positivos, por eso no es tan favorable de que por eso es favorable de que estén reducidos, porque su reducción, o sea, su menor número de oxidación, es más favorable por tener potenciales de reducción muy positivos. Como vimos anteriormente, la corrosión entonces es el deterioro de esos cuerpos metálicos. Para deteriorarse estos metales tienen que oxidarse, o sea, pasar de su estado de oxidación cero a un número de oxidación positivo. Podemos clasificar la corrosión según su morfología, o sea, según cómo ataca a las superficies. Podemos tener una corrosión uniforme que se da en la superficie de todo el metal de forma uniforme, o puede ser una corrosión localizada. La corrosión localizada se puede dar de distintas maneras en placas, o sea, donde se van saliendo o deteriorando distintas porciones del metal en algunas áreas específicas y en otras no tanto, por picado, o sea, donde en algunos puntos específicos se va produciendo la oxidación,
o puede ser intragranular en el caso de que tengamos algunas aleaciones, o sea, en rendijas del material en donde tiene acceso el oxígeno y el agua para producirse la corrosión, o fisurantes, o sea, metales puestos bajo presión y se logran zonas más débiles en donde se producen fisuras y ahí entonces se produce la corrosión. Podemos clasificar también la corrosión según el medio. Por un lado tenemos la corrosión química, que es aquella donde ocurre cuando el cuerpo metálico y el agente corrosivo están en contacto directo. Por ejemplo, cuando una chapa de hierro es calentada a alta temperatura en aire seco, se oxida en el lugar en donde ha sido calentada, o el ataque directo de un metal con un ácido, o sea, si pongo un ácido arriba de un metal, en la zona directa en donde aplico el ácido se produce la oxidación del metal. Se trata de reacciones de óxido-reducciones directas, en las que no hay corrientes eléctricas que recorren el metal, solamente es un proceso local. En cambio, vamos a ver que la corrosión electroquímica son procesos de óxido-reducción que se pueden dar a distancia. Entonces, la corrosión electroquímica o galvánica es aquella que se trata de reacciones de óxido-reducción, pero donde hay circulación de iones dentro del medio agresivo, que es esa agua que puede recubrir el metal, y simultáneamente de circulación de electrones libres dentro del cuerpo metálico. Recuerden que los electrones se mueven solo a través de los conductores metálicos y los iones se pueden movilizar dentro de un medio líquido, como puede ser el agua o la humedad ambiente. Se trata de una reacción a distancia como en las pilas galvánicas. En este caso, el agente agresivo actúa sobre ciertas zonas o áreas del cuerpo metálico que en cierto momento tengan menor potencial de reducción, o sea que sean más susceptibles de oxidarse, o sea, constituyen las zonas anódicas. Puede desempeñar el rol de medio agresivo una delgada capa de líquida producida por la humedad ambiente en contacto con el metal. Por eso, en general, en ambientes húmedos, la corrosión se ve favorecida. Y si ese ambiente húmedo además tiene gran cantidad de iones, como puede ser un ambiente marino en donde hay mucha salinidad en el agua ambiente, se ve favorecido aún más los procesos de corrosión. Bien, vamos a ver ahora cuáles son las reacciones de óxido-reducción que se dan en los fenómenos de corrosión. Estas reacciones van a depender tanto del metal que se está corroyendo y del medio agresivo. Las zonas anódicas, que es donde siempre ocurrirá la oxidación del metal, y en las zonas catódicas la reacción dependerá del medio. Por ejemplo, en la zona anódica va a depender de qué metal tengo, o sea, el metal será capaz de oxidarse y pasar con su número de oxidación positivo, perdiendo electrones. En cambio, los electrones que pierde el ánodo los toma el cátodo para producir la reducción. Entonces, según el medio, tenemos distintos casos. El primer caso, si yo tengo un medio ácido, o sea, con un pH menor a 4,3, o sea, tengo mucha cantidad de protones en el medio, y en ausencia de oxígeno, o sea, donde no hay oxígeno, lo que se va a reducir van a ser los protones de ese medio ácido que van a reducirse a hidrógeno 2 gaseoso, tomando 2 electrones.
El segundo caso es si el medio es ácido, pero además hay presencia de oxígeno gaseoso del aire, o sea, es en un medio aireado. Puede ser algo a la intemperie. En ese caso, lo que se reduce es el oxígeno del aire que pasa a oxígeno 2 en moléculas de agua. Como hay protones, el oxígeno pasará a oxidrilos y los oxidrilos en presencia de protones me dan agua. Por eso el caso 2 en medio ácido, o sea, cuando hay protones y oxígeno, estos protones y el oxígeno pasan a agua, se reducen a agua. Lo que se reduce es el oxígeno del aire a agua. Y el caso 3, que es un medio que es un pH mayor de 4,3, que es lo que pasa generalmente, no se tienen pHs tan ácidos, salvo que el medio sea un medio muy corrosivo de un ambiente fabril o alguna cosa por el estilo. O sea, en un medio que no es tan ácido y hay presencia de oxígeno, o sea, está en contacto con el aire, lo que ocurre es la reducción del oxígeno a oxidrilos, ¿sí? O sea, hay oxígeno y hay agua en el medio que se transforman en oxidrilos. O sea que se ve que el pH de la zona catódica va aumentando porque se forman oxidrilos. Este normalmente es el caso más frecuente, o sea, es el caso de algo que está expuesto al ambiente, donde el agua del ambiente no es tan ácida y hay gran cantidad de oxígeno del aire. Entonces, si no se dice nada, se considera que la reacción catódica más común es la del caso 3, o sea, el agua y el oxígeno, se reduce el oxígeno pasando a oxidrilo. O sea, el oxígeno 0 se reduce a oxígeno menos 2 en los oxidrilos. Las zonas anódicas donde se produce la oxidación y la catódica donde se produce la reducción se pueden dar por diferentes razones. Las diferencias de potencial que dan origen a zonas anódicas con menor potencial de reducción y las catódicas pueden generarse por distintas causas. Una puede ser inhomogeneidades en la pieza metálica. O sea, si la red del metal, ustedes saben que la estructura del metal es una estructura ordenada, ¿sí?, de cationes metálicos y en los cuales hay electrones que circulan libremente dentro de esa estructura. Si hay defectos en esa estructura, como pueden ser puntos de soldadura, remaches o tornillos, lo que ocurre es que esos sitios son más susceptibles de oxidarse y entonces ahí se transforma en una zona anódica. Y otra parte de la pieza se transformará en una zona catódica. Puede ser por cuerpos aparentemente homogéneos o inhomogeneidades en la composición. A veces podemos tener mezclas de distintos metales, o sea, aleaciones, o tenemos diferencias de tensiones mecánicas o de orientaciones de la red cristalina. Entonces, ahí donde se produce una inhomogeneidad del metal es más susceptible de oxidarse, o sea, de formarse una zona anódica. O también a veces puede darse por inhomogeneidades en el medio agresivo, ¿sí? Como en la zona catódica tiene que llegar el oxígeno del aire para reducirse, a veces por diferencia de aireación de las distintas zonas, la más aireada se va a transformar en cátodo y la menos aireada se va a transformar en ánodo. O puede ser también un cuerpo sometido a diferencia potencial de origen externo, puede ser debido a corrientes parásitas o vagabundas, si por ejemplo ese metal está sometido a ciertas corrientes
formadas o por rozamientos o porque son postes de luz, por ejemplo, que llevan electricidad. Se pueden formar distintas zonas con distinto potencial. Bien, vamos a ver ahora cómo se forman esas zonas anódicas y catódicas si en este caso tenemos inhomogeneidades de la pieza metálica. Por ejemplo, la unión de dos metales distintos, como pueden ser los puntos de soldadura o la utilización de remaches o tornillos. Si tenemos dos metales distintos susceptibles de ser oxidados, en la zona anódica se va a oxidar el metal que tenga menor potencial de reducción, ya que para oxidarse la oxidación tiene que ser favorable y la reducción desfavorable, o sea que tiene que tener menor potencial de reducción. Por ejemplo, si tenemos una chapa de hierro con un tornillo de cobre y vemos los potenciales estándar de reducción del cobre y del hierro, vemos que el del hierro es menor que el del cobre. Por lo tanto, es más susceptible que el hierro se oxide. Entonces, el hierro se transformará en ánodo, en donde se producirá la oxidación del metal, y el otro metal se transforma en lo que se llama cátodo inerte, ¿sí? En el cátodo solo se puede producir la reducción y como el cobre acá ya está como cobre cero, no se puede reducir más. Por eso se dice que se transforma en un cátodo inerte, sobre el cual se reduce el oxígeno del aire, o sea, el oxígeno más el agua en el ambiente. Sobre la superficie del cobre se producirán oxidrilos en la zona catódica. ¿Sí? Entonces, en la zona catódica yo voy a ver, tiene que llegar el oxígeno hacia el cátodo para tomar los electrones y transformarse en oxidrilos. En cambio, en la zona anódica, el hierro se va oxidando, pasa de hierro 0 a hierro más 2, pierde electrones y esos electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo, siempre por dentro de los metales, ¿sí? Y el oxígeno, para transformarse en oxidrilo, tiene que acercarse al cátodo para tomar los electrones y transformarse en oxidrilos. Entonces, en la zona anódica se va a producir la oxidación del hierro y la zona catódica va a ser el cobre, en este caso, que se transforma en cátodo inerte, en donde se reduce el oxígeno del aire. Obviamente, esta reacción catódica ocurre a un pH mayor de 4,3 y en presencia de oxígeno. Podemos ver acá algunas figuras en donde vemos las zonas formadas anódicas en donde se produce la oxidación. En el caso que se oxide el hierro, los iones hierro 2 formados en el ánodo con los oxidrilos formados en el cátodo se desplazan dentro de ese medio líquido, dentro de esa película líquida y se encuentran formando lo que se llaman los óxidos hidratados, o sea, forma el hidróxido y después se forma sería como el óxido hidratado, y una oxidación posterior de ese hidróxido forman depósitos de carbonatos e hidróxidos que se llama herrumbre, que es eso, esa película naranja y escamosa que podemos ver sobre la superficie del hierro cuando el hierro se oxida. Bien, esas inhomogeneidades de la pieza metálica en donde hay dos metales posibles en contacto, depende qué metales sea. En el caso del hierro y el cobre vimos que se oxidaba hierro, pero si ahora lo que tengo es zinc en contacto con el hierro, podemos ver que por potenciales el potencial de reducción del zinc es menor que el de hierro. Por lo tanto, lo que se va a oxidar va a ser el zinc y el zinc se va a transformar en ánodo, donde el zinc se oxida a zinc 2+,
perdiendo electrones, y esos electrones viajan hacia el hierro y el hierro en este caso se va a transformar en cátodo inerte, en donde el oxígeno del aire va a pasar a oxidrilos, ¿sí? Esto pasa en el caso del hierro galvanizado, o sea, hierro cubierto con zinc. Entonces, en la zona anódica lo que se va a oxidar es el zinc y en la zona catódica el oxígeno del aire en presencia de agua va a pasar a oxidrilos. En cambio, si lo que tengo es hierro en contacto con estaño, el potencial del hierro de reducción es menor que el del zinc. Por lo tanto, se va a oxidar el hierro y el zinc se transforma en cátodo inerte por sobre el cual el oxígeno del aire se transforma en oxidrilos, ¿sí? Estas son las reacciones que pasan si el pH es mayor que 4,3 en presencia de oxígeno, o sea, la reacción catódica que dijimos que era más común. El caso del hierro recubierto con el estaño es el caso de la hojalata, ¿sí? Donde si el estaño, la capa de estaño se rompe, el hierro se empieza a oxidar fácilmente. En cambio, el hierro galvanizado es mucho más estable a la corrosión, porque después vamos a ver que esto es una forma de protección contra la corrosión. Ponerle un metal que sea más susceptible de oxidarse que el metal que yo quiero proteger. Si lo que yo tengo es un solo metal, bien, el mismo metal tendrá que tener zonas que van a ser catódicas, en donde el oxígeno se va a reducir, y zonas anódicas, en donde el metal se va a oxidar. Y entonces esas zonas anódicas y catódicas se forman por inhomogeneidades en su composición o diferencias de tensiones mecánicas. Por ejemplo, si vemos un clavo es una varilla de hierro bastante pareja, en las cuales tienen mecanizado en las cabezas y en las puntas. O sea, acá la red cristalina del metal está deformada. Entonces, si nosotros lo sometemos a oxidación, vamos a ver que las puntas donde hay una deformación son más susceptibles de oxidarse, o sea, de transformarse en ánodo, y el cuerpo del clavo, que es más parejo, se transforma en cátodo inerte, donde el oxígeno se transforma en oxidrilos. Si acá, por ejemplo, el clavo lo doblamos, formamos otra nueva zona de mecanizado, donde vemos que también es susceptible de oxidarse, ¿sí? Esta experiencia visual que se muestra acá es de un clavo en donde hay un medio compuesto por agar, que es un medio de soporte, disuelto con agua en una solución de ferricianuro de potasio y fenoftaleína. La fenoftaleína nos sirve para identificar las zonas catódicas en donde se forman los oxidrilos, porque ustedes saben que a medida que se alcaliniza, la fenoftaleína toma color fucsia, y el ferricianuro de potasio en presencia de iones hierro 2+ da un complejo color azul, que son esas manchas azules que vemos en las zonas en donde se produce la oxidación. O sea que las zonas mecanizadas se comportan como anódicas porque poseen un menor potencial de reducción. Acá vemos más en detalle el reconocimiento de las zonas anódicas y catódicas. La zona catódica se reconoce si se pone fenoftaleína, porque al producirse los oxidrilos esa zona se va a alcalinizar y entonces la fenoftaleína vira a fucsia. Entonces así identificamos la zona catódica, y la zona anódica, si hay hierro, ¿sí? Ponemos un compuesto que se llama hexacianoferrato de potasio, que es un complejo, que en presencia de iones hierro 2+, o sea, el hierro se oxida a hierro 2+, y si hay hierro 2+, forma un complejo color azul de hexacianoferrato de hierro 2.
y eso es lo que vemos en las zonas, en las puntas o en las zonas de mecanizado donde es más favorable que se produzca la oxidación. Estas son dos formas de identificar las zonas anódicas y catódicas en una reacción de corrosión. Podemos describir aquí la formación, la generación de las zonas anódicas y catódicas por, en este caso, inhomogeneidades en el medio agresivo o corrosivo, o sea, por diferencia de aireación. Es el caso de que si tenemos, por ejemplo, una chapa de hierro, ¿sí?, en donde le agregamos una gota de agua que tiene fenolftaleína y hexacianoferrato de potasio, acá vemos el esquema en corte, ¿sí? El oxígeno, en la zona catódica el oxígeno tiene que pasar a oxidrilo. Para ello, el oxígeno tiene que tomar electrones para transformarse en oxidrilo. Por lo tanto, tiene que llegar hasta la superficie del metal. Si vemos la forma de la gota, vemos que en los bordes de la gota, la capa de agua es más pequeña que en el centro de la gota y el oxígeno del aire tiene que atravesar el agua para llegar al metal. Entonces, es más fácil que el oxígeno pase a través del agua en los bordes de la gota, donde la gota es más delgada, y llegue al metal para tomar los electrones, que en el centro de la gota. Entonces, los bordes de la gota, porque la capa de agua es más delgada, van a ser las zonas catódicas, o sea, las catódicas son las que están más favorecidas por la llegada del oxígeno, y en las zonas y la zona anódica será aquella que tenga menor aireación. Entonces, en el centro de la gota, donde hay menos oxígeno, se formará la zona anódica, en donde el hierro se va a oxidar y va a pasar a hierro 2+, que quedará disuelto en el agua, y los bordes de la gota se transformarán en la zona catódica, en donde el oxígeno se transforma en oxidrilos. Entonces, si lo vemos arriba, la gota, hacemos este experimento, vamos a ver que en los bordes de la gota voy a tener todo color fucsia por el oxidrilo, y en el centro de la gota voy a ver azul porque el hierro reacciona con el hexacianoferrato formando un complejo color azul. Y en el centro se va corroyendo la placa de hierro. Entonces el centro será el ánodo de polaridad negativa, porque esto es una reacción espontánea como si fuera una pila. El hierro se oxida, libera electrones, esos electrones viajan por el metal hacia la zona catódica, y en la zona catódica se acerca al oxígeno, toma los electrones y se transforma en oxidrilos que quedarán disueltos en el agua. Entonces las zonas más aireadas con más oxígeno disuelto se comportarán como catódicas. Este caso también lo podemos ver en el caso de los puentes, por ejemplo, que hay sobre los ríos. Vemos en general que la zona por debajo del agua, o sea, donde están los pilotes, el hierro, si el puente es de hierro, es más susceptible que se oxide porque está menos expuesto al oxígeno, ¿sí? Entonces, la zona menos aireada será el ánodo y la zona más aireada será el cátodo. Acá el ánodo y el cátodo se forman por diferencia de aireación. Acá podemos ver otro ejemplo de las zonas anódicas y catódicas formadas por diferencia de aireación. Si yo tengo un clavo dentro de un tubo de ensayo con agar-agar, lo que podemos ver es que la zona más cerca de la superficie del agar, que está expuesta al aire, va a ser la zona catódica, en donde el oxígeno se va a reducir oxidrilo, y entonces vemos que se forma color rosado de la fenolftaleína por la formación de oxidrilo, y la zona del fondo del tubo, donde permea mucho menos el oxígeno, será la zona anódica, en donde el hierro se está oxidando.
Esto es otro ejemplo de cómo se forman las zonas anódicas y catódicas por diferencia de aireación. También estas zonas anódicas y catódicas se pueden formar en cuerpos que están sometidos a diferencia de potencial de origen externo, por ejemplo, en las vías de los trenes, donde hay rozamiento de metales y se generan corrientes eléctricas. Bien, las zonas de entradas de esta corriente son catódicas, o sea, tienen signo positivo, mientras que las de salida son anódicas y por lo tanto son las zonas que se corroen. Eso lo podemos ver en las vías del tren, por ejemplo, ¿sí? En donde la zona anódica es la misma vía, o por ejemplo los postes de luz que son de hierro que se oxidan, ¿sí? En la zona de salida, o sea, donde descarga la corriente, cuando descarga al piso, la zona de descarga es una zona anódica y es donde se produce la oxidación del metal. Ahora que ya sabemos en qué consisten los procesos de corrosión, lo que en realidad nos interesa es cómo protegernos de ese proceso corrosivo, ¿sí? Por un lado, tenemos lo que se conoce la protección electroquímica, que es proteger de la corrosión a partir de reacciones redox. Entonces, una puede ser la protección catódica. La protección catódica es transformar en cátodo el metal que yo quiero proteger. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer de distintas maneras. Una, a partir de un ánodo de sacrificio, o sea, poner otro metal que se oxide más fácilmente, o sea, que tenga un menor potencial de reducción. Entonces se oxida el metal del ánodo de sacrificio y el metal que yo quiero proteger se transforma en cátodo inerte. Entonces lo estoy protegiendo de la corrosión. O una corriente impresa, que es conectando al borne positivo de una pila el metal que yo quiero proteger. Entonces así lo transformo en cátodo y lo estoy protegiendo de la corrosión. Otro tipo de protección es la protección anódica. La protección anódica, el metal se está oxidando, pero al oxidarse forma películas que son impermeables y protectoras. Entonces la misma formación del óxido hace de que el oxígeno no siga pasando al metal para continuar con la corrosión. Entonces son películas protectoras, por ejemplo, las sales de cromato, los ortofosfatos y los sulfatos. O también se puede recubrir con otro metal, como vimos anteriormente, o sea, un metal puede ser el cromo, el zinc, el estaño, sobre, por ejemplo, el hierro, ¿sí? Y la protección no electroquímica es simplemente una barrera física, porque para producirse la corrosión, el oxígeno del aire y el agua tiene que llegar hacia el metal. Entonces, si impedimos el contacto del metal con el oxígeno del aire, estamos protegiendo de la corrosión. Entonces, una de ellas es poner recubrimientos con pintura, barnices, aceites, capas cerámicas o vítreas que impidan el contacto del metal con el oxígeno del aire, o poner ambientes desecantes, o sea, sacamos el agua de ese ambiente, entonces disminuimos la corrosión, o la desoxigenación del agua, o sea, esa agua, esa capa húmeda que esté libre de oxígeno. Entonces si no hay oxígeno no se producen los procesos de corrosión. Acá podemos ver ejemplos de la protección catódica a través de un ánodo de sacrificio, que es poner otro metal que tenga un menor potencial de reducción que el metal que quiero proteger. Por ejemplo, una cañería de hierro la puedo proteger poniéndole una barra de magnesio. El magnesio tiene menor potencial de reducción que el hierro, entonces se va a oxidar el magnesio y el hierro se transforma en cátodo inerte. Esto se puede usar para cañerías enterradas, o
por ejemplo, para los cascos de los barcos, en donde se pueden poner placas de magnesio o placas de zinc. El zinc también tiene menor potencial de reducción, entonces constituyen ánodos de sacrificio. O, por ejemplo, los termotanques de agua tienen barras de magnesio para evitar la corrosión de los termotanques. Entonces, en la zona catódica se reduce el oxígeno del aire en presencia de agua que se transforma en oxidrilos, que lo hace sobre mi metal que yo estoy protegiendo, y la zona anódica va a ser ese metal que es más fácil que se oxide que el metal que yo quiero proteger, como por ejemplo el magnesio y el zinc. Otra forma de ejercer una protección catódica, o sea, transformar en cátodo el metal que yo quiero proteger, es a partir de una corriente impresa, o sea, es conectar al borne positivo de una pila la cañería que yo quiero proteger, por ejemplo, un caño de hierro que está enterrado. Entonces el metal se transforma en cátodo inerte, en donde el oxígeno del aire se reduce a oxidrilos, si hay oxígeno disuelto, y si no hay oxígeno disuelto, el hidrógeno del agua se reducirá a hidrógeno gaseoso, ¿sí? Y en la zona anódica se tiene que producir una oxidación. Como solo tengo agua, este metal no se me puede oxidar, lo que se me va a oxidar va a ser el oxígeno del agua, o sea, el oxígeno del agua se va a oxidar a oxígeno 2 gaseoso, o sea, de -2 pasa a oxígeno 0, o sea, está aumentando su número de oxidación. Y se formará oxígeno 2 más protones en la zona anódica. En el caso de los recubrimientos metálicos, por ejemplo, tengo el acero galvanizado, tengo el hierro recubierto de zinc. Ya vimos en este caso que el potencial del zinc es menor, que es más negativo que el del hierro, por lo tanto se va a oxidar el zinc y el hierro se va a transformar en cátodo inerte. Y eso va a ocurrir mientras siga habiendo algo de zinc en su superficie. En cambio, el acero estañado, el estaño acá solo hace de barrera física para que el oxígeno no llegue al hierro. Pero cuando esa capa de zinc se daña, es capaz de llegar el oxígeno y entonces el hierro se va a empezar a oxidar. No importa que haya zinc en la superficie, siempre que haya una fisura, de esa capa, o sea, deja de haber una protección física, que acá el estaño lo único que hace es interponerse entre el oxígeno y el hierro, pero cuando no puede interponerse porque hay una rotura, el hierro se va a oxidar. En cambio acá, por más que haya una rotura, mientras haya zinc se va a oxidar el zinc, y mientras se oxida el zinc, el hierro se transforma en cátodo inerte. Entonces esta es una protección por ánodo de sacrificio, en donde el ánodo va a ser el zinc. En cambio acá no hay ninguna protección, solo física, para que no se produzca la oxidación. Y otra manera de proteger de la corrosión, que ya no es una protección electroquímica, sino una protección física, es formar películas protectoras pasivantes de cromatos y de fosfatos. Este método es utilizado para protección de cañerías de hierro, chapas de hierro, perfilería de aluminio. El aluminio también, por ejemplo, forma películas pasivantes, porque el aluminio, acá hay una protección anódica en el aluminio, porque el mismo óxido de aluminio que se forma me protege, hace una capa impermeable que impide que el oxígeno siga llegando hacia el aluminio. Los mismos productos de la reacción de corrosión, que son óxidos o hidróxidos, pueden ser protectores de la superficie, siempre que cumplan con las características que sean adherentes, continuas, no porosas, ocupar el mismo lugar que ocupaba el metal que lo originó y poder restablecerse por sí misma.
Bien, y en esta filmina tienen los datos de la bibliografía utilizada para esta presentación y acá hay algunos links interesantes con unos videos muy buenos de experimentos de corrosión metálica y ejercicios resueltos de corrosión que pueden mirar en YouTube.